Hola amigos, buenas tardes. Buenas tardes a todos los del grupo de Coivito Bonsai. Eh, Traigo preparado para ustedes lo que es la primera unidad de este pequeño curso, en el cual trataré de explicarles lo mejor que pueda las definiciones o los temas que se van a trabajar durante esta unidad. Cabe mencionar que yo no soy ni me considero ningún maestro en el arte del bonsai. Todo lo que les voy a contar o que les voy a compartir lo hago con mucho gusto y quiero decirles que todo esto es con base en la experiencia que yo he tenido con algunos maestros con los que he trabajado y también en las participaciones que he tenido en Jayapan Bonsai Club, del cual soy miembro. Un saludo también para mis compañeros de Jayapan. Y bueno, empezando con el pequeño curso o taller, como gusten llamarle, tenemos que el primer punto es definir qué es un bonsai. Bueno, como ustedes saben, etimológicamente la palabra bonsai consta de dos palabras. Lo que es, quiero mostrarles aquí en una pequeña hoja. De este lado tenemos lo que es la palabra bon y lo que es la palabra sai. La palabra bon hace referencia a la vasija, ¿verdad? A la maceta en la cual vamos a depositar nuestro árbol. Y la palabra sai va a hacer referencia a la naturaleza, al árbol, a la planta que vamos a poner dentro de la maceta. En este conjunto de árbol y maceta podría llamarse bonsai etimológicamente, aunque nosotros sabemos que no cualquier árbol en una maceta es considerado bonsai, ya que para poder ser considerado bonsai debe de tener ciertas características y tener cierta metodología de la escuela japonesa o de la escuela china para poder ser considerado bonsai, además de otras características. Bueno, entonces podemos decir que el bonsai, etimológicamente, repito, es un árbol en una maceta. Más recuerden, no cualquier árbol en maceta es considerado un bonsai. Más adelante vamos a ver cuáles son las características que debe tener un plantín, una planta, un pre-bonsai y un bonsai. ¿Sí? Entonces, despejando el primer punto, que es definir qué es un bonsai, recuerden, etimológicamente es un árbol en una maceta, pero en la realidad debe de ser un árbol con ciertas características que nos remitan a un árbol de la naturaleza, un árbol viejo, pero en una vasija. Bueno, vamos al siguiente punto, en el cual es cuáles son las diferencias entre lo que es un plantín, una planta, un pre-bonsai y un bonsai. Son diferentes etapas en las que nosotros vamos a trabajar nuestros árboles, ¿verdad? Un plantín, como ustedes saben, pues es un árbol que podemos encontrar en algún vivero, es un árbol que nosotros podemos a lo mejor haber sembrado, ¿no? Que lo que minamos y que apenas va en un tamaño pequeño, ¿no? Eso es lo que es un plantín, podríamos llamarle de esa manera. Y muchas veces nosotros queremos hacer un bonsai, ¿no? Y queremos empezar de la manera más antigua, por llamarlo de alguna forma, en la cual ponemos una semilla a germinar y empezamos con un plantín. Y está bien, a final de cuentas. El problema va a ser que para que ese arbolito crezca y tenga las características de un bonsai, pues van a pasar muchísimos años y es más probable que nos moramos a que ese árbol lo veamos terminado, ¿verdad? Entonces, un plantín, recuerden, es cualquier planta, puede ser una planta, puede ser un arbusto o puede ser incluso un árbol, pero en etapas muy jóvenes, ¿verdad? Después pasamos a lo que es un plantón. Un plantón ya es un árbol un poco más definido, pero que no tiene ningún trabajo ni de raíz, ni de estructura de ramas, incluso a veces son demasiado cilíndricos, ¿no? Hacemos la broma, ¿no? A veces entre los conocidos que tenemos un árbol muy recto, el cual pues no tiene algo tan llamativo, ¿no? Como para trabajarlo como bonsai. Este tipo de plantones los podemos encontrar en los viveros, bien por lo regular vienen ya en bolsas negras o vienen en un recipiente de plástico, pero a final de cuentas, como les digo, no es considerado ni bonsai ni pre-bonsai, dado que no tiene las características que debe tener un bonsai, que más adelante vamos a mencionar, y tampoco tiene ningún trabajo de raíz ni de estructuración de ramas, vaya, ni siquiera en cuestión de cultivo, ¿verdad? Porque a veces la tierra que trae pues es una tierra de muy baja calidad. Vamos entonces a tener en cuenta cuando compremos un árbol, que en los viveros nos digan
es que es un bonsai solo porque está en una maceta o solo porque está en una piedra pómez, nos quieran engañar, ¿no? Esto sucede mucho y lo he visto en muchísimos grupos, en muchísimos foros, de personas que han preguntado, oye, disculpa, ¿qué árbol es este? Y resulta que pues es una planta, ¿no? Una planta de vivero que fue sacada de su maceta o de su bolsa con tierra y fue puesta solamente en una maceta o en una piedra pómez y te la quieren vender carísima y no es el caso, ¿no? Por eso es necesario que conozcamos nosotros estos conceptos. Más adelante podemos encontrar lo que son los pre-bonsai. ¿Qué es un pre-bonsai? Un pre-bonsai no es otra cosa más que un árbol, el cual ya tiene ciertas características que nos pueden servir para que nosotros lo podamos cultivar como un bonsai. ¿A qué me refiero? Este tipo de árboles por lo regular son árboles que tienen alguna sinuosidad, que tienen un movimiento, que tienen una parte que salta a la vista, que para nosotros es representativa, que nos emociona al verlo, ¿verdad? También te recuerden que debe tener cierta conicidad en la base. A medida que el árbol va subiendo tiene que estrecharse, hacerse más delgado, y de esta manera pues también es otra de las características que nosotros podemos tomar en cuenta cuando vayamos a algún vivero, porque también nos pasa, incluso a mí me ha pasado, ¿no? Creo que a todos, cuando empezamos con esto del bonsai, vamos a un vivero y quisiéramos comprar todas las plantas, ¿no? Incluso llega un momento en el que ya no cabemos en nuestra casa por tantas plantas que llegamos a tener. Pero esto sucede gracias a que no tenemos en cuenta estos puntos, ¿verdad? Siempre que ustedes vayan a un vivero tienen que tener en cuenta estas características que les estoy mencionando. Repito, debe de ser un árbol que tenga algo llamativo, que deba tener algunas sinuosidades, que tenga algo que te llame la atención, pero sobre todo, bueno, que tenga ciertos años ya de estar en cultivo, ¿no? Porque si nosotros comenzamos con un árbol muy delgado, pues la verdad es que en lo personal no me gusta tanto, dado que no tendría tanta emoción al verlo, ¿no? Yo hay compañeros que he visto que trabajan árboles pequeños, incluso árboles muy delgados, y que la verdad pues sí se ven bonitos, pero a mí en lo personal no me gustan, ¿no? A mí me gustan árboles que tengan un poco más de carácter, por llamarlo así. También debemos de tener en cuenta que muchos de estos pre-bonsai, incluso algunos, es muy común en los ahuehuetes, por ejemplo, encontrarlos que ya tengan algún trabajo de rama o incluso algún trabajo de raíz, ya que son árboles muy nobles y árboles que son muy resistentes. Pueden tener, incluso ya pueden tener un nevari bien formado y una estructuración de ramas un poco mejor, como en este caso. Este árbol es un árbol de vivero que ustedes pueden ver, es un ahuehuete que ya tenía ciertas características en la cuestión del nevari, en la cuestión de la formación del tronco y en la disposición de las ramas, lo que es más fácil para nosotros para poder trabajarlo de esta manera como un bonsai. Más adelante entonces tenemos el tema o el punto, ¿no?, de qué es un bonsai. Y bueno, deben de recordar que un bonsai es un árbol que debe de cumplir con una metodología y con características o patrones, en este caso que por lo regular vienen de las directrices o de la escuela japonesa, ¿verdad? Por ejemplo, una de las características que debe tener este árbol es que debe de tener un diseño basado en alguna de las escuelas, ya sea la china o la escuela japonesa. También debe tener como característica que este árbol asemeje a un árbol real en la naturaleza. Recuerden que el bonsai es tratar de aparentar, queremos engañar a la gente, queremos hacer que ese árbol parezca realmente un árbol viejo, un árbol que está en la naturaleza, pero que nosotros sabemos que no es así. También debe tener un buen movimiento, debe tener un movimiento interesante, debe tener una buena disposición de ramas para que esto se nos facilite en la cuestión del trabajo, ¿verdad? Y bueno, obviamente ya debe de tener muchos años de estar cultivado, y eso se nota en muchos aspectos, en las raíces, en la conicidad, en el grosor de las ramas, en la proporción que tiene el árbol. Recuerden que un árbol ya en bonsai, llamado bonsai, debe tener movimiento, debe tener proporción, debe tener alternancia, armonía, y sobre todo lo más importante de esto es que un bonsai no sería un bonsai si no tuviera su maceta. Y la maceta vamos a hacerla, o más bien conseguirla con ciertas características, ¿no? Obviamente debe de haber un contraste entre la floración o el color de las hojas o el color de los frutos en contraste con la maceta.
Esta maceta nosotros la vamos a hacer a la medida del árbol. El árbol nos va a marcar cuáles son las medidas que vamos a necesitar para poder mandar a hacer o incluso nosotros mismos hacer nuestras propias macetas. Y recuerden que también las macetas pues es el sello distintivo de que mi árbol está terminado, por llamarlo de alguna manera. Nosotros sabemos que el bonsái es un arte orgánico que siempre está en movimiento y que nunca vamos a tener un árbol terminado, ¿no? Siempre hay que estar haciéndole cosas a nuestro árbol. Bueno, una vez que ya definimos lo que es el plantín, el plantón, el pre-bonsái y el bonsái, vamos a movernos al siguiente tema, el cual es ¿cuáles son las partes de un bonsái? Yo para esto me tomé el atrevimiento de traerles una pequeña hoja en la cual quiero mostrarles cuáles son esas partes que componen a lo que es un bonsái. En la parte de abajo obviamente tenemos lo que es la maceta, es la parte más representativa de un árbol, ¿verdad? Una maceta es lo que hace que el árbol resalte completamente. Posteriormente tenemos el sustrato, que aquí le ponen tierra de bonsái, pero en realidad no es una tierra, es un sustrato preparado que más adelante vamos a ver en qué consiste, ¿verdad? Posteriormente tenemos la parte de las raíces, que a esta nosotros le vamos a conocer como el nebari. Después, en la parte de donde empieza el nebari, hacia donde tenemos la primera rama, esta sección se le llama tachiagari. Posteriormente tenemos la primera rama. La primera rama es la que debe ser la más fuerte, la más potente, y no, le vamos a conocer con el nombre Ichi no Eda en japonés. La segunda rama va a estar del otro lado y le vamos a conocer como Ni no Eda. Posteriormente, en el lado contrario, tendremos la tercera rama, la cual le vamos a conocer como San no Eda. Del otro lado tenemos la cuarta rama, la cual se le conoce en japonés como Tatami Eda. Posteriormente tenemos una rama en la parte delantera que le vamos a conocer como Maeda. En la parte de atrás, aquí no se aprecia muy bien, pero en la parte de atrás tenemos la Uchiro Eda. Y bueno, ya en la parte de arriba tenemos el ápice, que en japonés le vamos a llamar Kushin o Shin. Estas son las partes que componen un bonsái. Posteriormente se las voy a mandar al grupo para que ustedes puedan ver la imagen y puedan ver más detalladamente las partes que les estoy mencionando, ¿verdad? Recuerden que debemos de conocer muy bien estas partes del árbol para que cuando nosotros hagamos la disposición de las ramas sepamos en qué lugar va cada una de ellas. Y bueno, los nombres en japonés ya es decisión de ustedes si se lo quieren aprender o no. Pueden llamarle primera, segunda, tercera, cuarta rama, ápice, rama frontal o rama trasera, eso es lo de menos. El término que sí es más usado pues es el término nebari. Creo que todos los bonsaístas que conozco a esta sección le llaman por su nombre en japonés el nebari, y a la sección que va del nebari a la primera rama que le llamamos tachiagari. Creo que son los dos términos más usados en la cuestión del bonsái, ¿verdad? En lo que es el gremio del bonsái son las que más se utilizan. Y bueno, posteriormente vamos a hablar de cuáles son los elementos que debemos de agregar a nuestro sustrato, ¿verdad? Pero antes de eso queremos saber qué es un sustrato. Yo muchas veces he visto personas que preguntan o publican, oye, ¿cuál es el sustrato ideal para una salia? ¿Cuál es el sustrato ideal para un junípero? ¿Cuál es el sustrato ideal para una bugambilia? ¿Cuál es el sustrato ideal para cualquier árbol, no? Y en realidad no hay un sustrato que sea ideal para cualquier árbol. Todos los árboles tienen características diferentes y todos los árboles necesitan cosas diferentes. En este caso lo que yo les voy a comentar son las características generales que sí debe de contener cualquier sustrato para que ustedes lo puedan armar, ¿sí? En este caso recuerden que un buen sustrato debe de contener ciertos elementos que son súper importantes. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, obviamente debe de tener una buena aireación, debe de poder pasar el oxígeno entre las raíces de manera que las raíces no lleguen a generar algún tipo de pudrición, ¿verdad? Debe de tener la característica de poderles dar un buen movimiento a las raíces. ¿Cómo vamos a lograr esto? Obviamente vamos a tratar de utilizar algún elemento que sea granular y que sea poroso, ¿verdad? Muchas personas utilizan para ello el tepojal, el tepecil, el tezontle, ya incluso personas que tienen un poco de capacidad adquisitiva, pues sí llegan a comprar Akadama y Kiryosuna.
aunque en México es muy difícil de conseguir, pero no es necesario llegar a lo que es el acadama y el kiria, dado que en México tenemos otros elementos que también son muy buenos para el cultivo de estos árboles. ¿Cuál va a ser la granulometría del sustrato que vayamos a utilizar? Bueno, recuerden que siempre que nosotros armamos una maceta para un árbol, debemos de tener en cuenta que hay que simular un suelo. Para ello vamos a utilizar una granulometría grande en la parte baja de la maceta para que haya mejor filtración al momento de regar. En la parte media de nuestra maceta vamos